Hola y bienvenidos a esta que fue una charla en el Facebook Developer Circle San José durante el mes de junio del 2020, en donde les hablo un poco sobre Deno, que es esta tecnología hecha por los mismos creadores de Node.js, bastante nueva, bastante excitante. Así que los dejo con la charla, que la disfruten. Me parece que es un tema que pronto se va a hacer muy importante. Si bien es muy nuevo, es solamente un asunto ahorita de entusiasmarse un poco, ¿verdad? Y aprender a conocer algo antes de que le pase por encima, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de explorar un poco desde hace unas semanas, precisamente para esto, para venir y compartirlo en la comunidad. Entonces, el eslogan de Deno es que es un runtime seguro para JavaScript y TypeScript. Si han visto, suena muy similar a Node.js, ¿no? Ya algunos de por ahí conocerán Node.js y pensarán, qué extraño, suena muy parecido, ¿no? Bueno, es porque en realidad Deno viene a ser un sucesor de Node.js. Y como dice Kelly, es un sucesor, no un reemplazo. Porque hay gente que está paniqueando y ya hay teorías por ahí de que Node.js ya no va a existir o algo así, no, para nada. ¿Ok? A eso lo hablaremos más adelante. Pero sí, en efecto, Deno es su sucesor, entonces voy a contarles un poco sobre él. Entonces, primero que todo, por si alguien no me conoce por ahí, bueno, mi nombre es Eduardo Blanco, yo soy líder en la comunidad de Facebook Developer Circle San José. También soy líder en la comunidad de Google Developer Groups de Costa Rica, que es el GDG por la vida. Y soy miembro de la comunidad de Nueva Foundation, que es una comunidad hecha por colegas y amigos de Microsoft, la cual se dedica a enseñarles a niños en realidad. Es un poco diferente a las otras dos comunidades. Y yo soy programador en MongoDB. Tengo poco tiempo de trabajar ahí, así que pues es algo de mí nada más que quiero contarles, ¿ok? Si alguien quiere buscarme por ahí en redes sociales, estoy mi handle. Y pues me gusta mucho la tecnología, es lo que me apasiona y es lo que hago por entretenimiento. Entonces, por eso es que me gusta tanto trabajar en comunidades y fundar comunidades y compartir con la gente, ¿ok? Así que, bueno, ese soy yo. Ahora, estaba buscando un meme que no encontré, pero ese me pareció muy gracioso. Yo sé que cuando uno explica un chiste ya pierde la gracia, pero eso es prácticamente un meme, o un meme, como dicen, de este asunto de los frameworks, las tecnologías de JavaScript, ya que de cada 2 años aparece una, o no, cada 2 años no, cada 5 meses aparece una y luego otra y luego otra. Y a veces uno deja una para aprender después, de poca prioridad, y cuando ya quiere aprenderla, de repente sale una que la reemplaza. Entonces, es demasiado interesante ese mundo. Pero al mismo tiempo lo hace muy bonito. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que eso es parte digamos, del valor agregado que tiene trabajar en tecnología, porque usted siempre aprende y siempre aprende y siempre sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo. Entonces, es muy bonito en realidad, ¿verdad? Yo lo disfruto mucho y creo que es cuestión de aprender, disfrutar aprender, nada más. ¿Ok? Así que manos a la obra. Pero antes, para poder entender Deno y saber el porqué, ¿verdad? De Deno, es siempre importante aprender un poco de historia. Entonces, una tecnología tan nueva como Deno, que prácticamente tiene unos meses, desde que se empezó a crear, ni siquiera de release, ¿verdad? Sino de que se empezó a crear, es importante conocer un poco de por qué, ¿verdad? Yo siempre hago eso, siempre trato de enseñar un poco de historia. Me parece que la historia en la tecnología es importante y le ayuda a uno mucho a entender. Sin embargo, ¿cómo hace uno para hablar de historia de algo que
que es prácticamente nuevo, o sea, es algo que está en el presente, que está sucediendo en este momento. Entonces, vamos a hablar un poco de eso antes de suceder, ¿ok? Que es Node.js. Entonces, me gustaría saber si aquí alguno de ustedes ya sabe Node.js, que lo comente por ahí, que él me va a estar ayudando viendo las preguntas, porque me interesa mucho saber cuál es el estado en la comunidad y saber qué temas deberíamos tocar más, ¿ok? Entonces Node.js es esta tecnología que apareció hace 10 años, fue liderado en el 2009, bueno, 11 años ya. Okay, el creador es este muchacho, Ryan Dahl, lo cual, por cierto, les recomiendo seguirlo en Twitter y ver sus charlas, digamos, sus conferencias, porque en realidad son bastante informativas, interesantes y hasta entretenidas. Es un chavalo muy humilde, es como cualquiera de nosotros que simplemente le gusta la tecnología y pues se hizo famoso y millonario, supongo, haciendo unas 10. Ok, resulta que este muchacho, básicamente, bueno, la historia de Node.js es interesante también y podrían de repente googlearla por ahí sin conocerla, pero básicamente todo empezó como un requisito en un proyecto y terminó haciendo todo una tecnología nueva, ¿verdad? Es muy bonita esta historia. Muchacho joven y pues con bastante futuro, ¿no? Entonces, Node.js es un runtime para JavaScript que funciona básicamente aislado del navegador web, ¿verdad? Node.js es open source, por lo cual podemos inmediatamente buscarlo ahí en Git y ver qué es el código que compone Node.js. Pueden hacerlo, pueden incluso hacer un pull request ahí para ofrecer sus propias mejoras, qué sé yo. Un poco difícil que se las acepten, pero de que se puede, ¿no? Es una tecnología multiplataforma, lo que quiere decir que ya hoy en día podemos correr nuestro proyecto en Node, en Windows, en Linux, en cualquier cosa, ¿ok? Así que pues es una gran ventaja, ¿no? Está hecho en Rust. No, mentira, esto está hecho en C++. Creo que eso no lo agregué. No, Rust no, C++. Está hecho en C++, pero digamos, es básicamente ya basado en JavaScript, ¿ok? Digamos, lo que tú haces como usuario de Node.js es JavaScript, ¿ok? Luego, al igual que JavaScript, pues Node.js es single-threaded, lo que quiere decir es que solamente hay una ejecución al mismo tiempo, ¿verdad? Pero tiene un sistema ahí bastante cíclico y bastante interesante, que es el que permite pues su velocidad, ¿verdad? Y tener múltiples cosas, digamos, múltiples endpoints al mismo tiempo en un servidor, ¿verdad? Es todo un tema bastante interesante. Como lo mencioné antes, se utiliza el motor de Chrome, que es el V8. ¿Okay? Se llama igual que los motores de automóviles antiguos, pero básicamente lo que hicieron fue abstraerlo, ¿ok? Digamos, tomaron el V8, lo sacaron del browser y lo pusieron en un servidor. Entonces, corres tu código JavaScript, pero no en tu web browser, sino que corres tu API en tu backend, ¿ok? Y eso es para lo que mayormente se usa Node.js, ¿verdad? Para tener un backend con un API expuesto ahí y que funcione como el backend de nuestra plataforma, ¿ok? Estas características permiten que sea una tecnología sumamente ágil, rápida y escalable. La verdad es que Node.js ha ganado su lugar. Sí hay mejores, bueno, sí hay backends más rápidos, ¿verdad? El mismo creador de Node.js lo mencionaba, que él decía que creía que Go es más rápido que Node.js. Interesante, ¿no? Que incluso el mismo creador de la tecnología diga que otro es más rápido, pero bueno, Node.js tiene un montón de otras ventajas también, ¿verdad? Entonces, no hay solo que opinar por una sola cosa, ¿verdad? Un caso de éxito que me pareció súper interesante y impactante sobre Node.js, que nos puede ayudar a conocer el por qué existe y por qué es tan exitoso, es el de PayPal.
Ustedes saben que PayPal es una compañía co-creada por Elon Musk, de hecho. No sé si no lo sabían, pues ahí lo tienen, ya lo saben. Ahí fue donde hizo dinero Elon Musk vendiendo PayPal. ¿Ok? Y Elon Musk programaba en Java. Entonces PayPal estaba originalmente hecho en Java. Cuando PayPal fue adquirido, fue migrado completamente, ¿verdad? Entonces, fue migrado porque estaba creciendo la popularidad y la necesidad de tener una plataforma lista para mobile, pues dio la necesidad, digamos, de eliminar Java del ecosistema, ¿verdad? Entonces, se eliminó Java de PayPal y todo se migró a Node.js, resultando como ven aquí, que el tiempo de construcción se redujo a la mitad. O sea, prácticamente duraron la mitad construyendo lo mismo, pero en Node.js, con menos developers, un 36% de líneas de código nada más, ¿verdad? O sea, es increíble, es casi una cuarta parte. 40% de archivos, menos de la mitad de archivos requeridos. Soportaba hasta el doble de requests por segundo, o sea, la capacidad se incrementó al más del 100%, ¿verdad? Es 35% más rápido. Así que, como ven, fue un cambio increíble y pues una decisión importantísima, ¿no? Para PayPal. Entonces, me gusta mucho este caso de éxito porque de verdad que lo hace uno ver, wow, sí, o sea, definitivamente estas tecnologías tienen un gran motivo, ¿no? De ser tan conocidas, tan exitosas. Entonces, ese es el caso de PayPal. Ahora, resulta que hace un tiempo, en el 2019, por ahí de septiembre, creo, del 2019, fue el JSConf. Para los que no saben qué es el JSConf, es una conferencia de JavaScript que se hace cada año en Europa y básicamente la comunidad de JavaScript, las comunidades de desarrollo de JavaScript se reúnen a demostrar avances, a hablar de proyectos, que sé que se está trabajando, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, en el JSConf del año pasado, Ryan Dahl habló sobre 10 cosas de las que se arrepiente de Node.js, ¿verdad? Un tema de charla muy interesante, ¿no? Me hace recordarme que una vez estaba hablando con un amigo que es desarrollador de videojuegos y una de las cosas que me explicaba era que uno nunca está satisfecho con su producto. O sea, no importa qué tanto lo alaben o qué tantos premios gane, siempre uno quería hacer algo mejor o se le acabó el tiempo para cambiar algo, ¿no? Y eso siempre me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque crear un proyecto, una idea propia, algo de uno mismo, ¿verdad? Es un arte, ¿no? O sea, terminas tu obra de arte, la entregas y te arrepientes de cosas, ¿no? O sea, me parece súper interesante. Me gustaría saber si le sucede a los pintores, a los escritores. De repente sí, ¿no? Que no están satisfechos con su obra. Entonces, en esta charla del JSConf, Ryan empieza hablando sobre Node.js y algunas debilidades que tiene. Y pues es bastante interesante. Ahí les dejo el link. Es muy fácil encontrarlo en YouTube por si quieren verlo. Dura como 1 hora y media, creo, el video, pero vale la pena. Es oro puro. Entonces, al final del video, después de hablar un poco mal de Node.js, al final del video, él cuenta que estoy trabajando en un proyecto, se llama Deno, ¿verdad? Y viene a solucionar las cosas de las que no estaba a gusto. Entonces, es muy, muy interesante. Este muchacho menciona que un quote de lo que él dice, veo las pulgas que introduje, está hablando de Node.js, ¿verdad? Veo las pulgas que introduje, que ya no son pulgas. Ahora sí es como funciona, pero son pulgas. Entonces, ¿a qué se refiere él? Se refiere a un montón de cosas. Que de verdad, cuando uno va aprendiendo Node.js, son cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Y le dice, ok, así funciona esto. Pero en realidad son cosas que él diseñó mal.
por falta de conocimiento, por inmadurez, y no solo personal, digamos, sino por la comunidad de desarrollo, ¿no? O sea, las cosas avanzan en paralelo, ¿ok? Y las compañías avanzan con los proyectos. Entonces, y viceversa, ¿verdad? Los proyectos con las compañías. Entonces, esto en realidad es todo un ecosistema, sobre todo cuando se habla de open source. No hay llanero solitario aquí que salga adelante solo con las cosas, no. En realidad es todo un ecosistema y las comunidades de desarrollo son sumamente importantes para el progreso de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre las cosas de las que se arrepiente, ¿verdad? Hay cosas que uno ni pensaría, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que el diseño del administrador de paquetes, que es el Node Package Management, o también conocido como el NPM, para mí eso pues, es un buen diseño, ¿no? Te da los paquetes que necesitas. Pues aparentemente incluso de eso se arrepiente. Es muy interesante, ¿ok? Entonces, vamos primero a hacer dos demostraciones, ¿ok? Vamos a hacer una demostración un poco rápida sobre... bueno, esto no lo tenía que quitar. Vamos a hacer una demostración un poco rápida, ¿ok? Sobre ambas de esas tecnologías. Entonces, voy a empezar unos proyectos y voy hablando opinando un poco, ¿verdad? Sobre el en vivo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una comparación primero, ¿ok? Vamos a hacer un proyecto en Node y luego vamos a hacer un proyecto en Deno. Esto no tiene que salir ahí. Ay, esto no está bien. Vamos a arreglar esto aquí. Ok. A veces hace eso, no sé por qué hace Studio Code. Ok, voy a usar Visual Studio Code, por cierto, porque es lo que tengo a mano y la verdad es que cualquier editor funcionaría para esto. Voy a ver mis notas aquí para no saltarme nada. Entonces, bueno, una de las cosas importantes, al momento de explicar Deno y Node.js es algunos requisitos y unas instalaciones, pero yo creo que eso lo voy a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, primero voy a hacer un proyecto de Node bastante simple, ¿no? Si ya saben Node, posiblemente esto sea solo un repasillo, ¿verdad? Pero Node.js básicamente está hecho para JavaScript, así que tengo mi proyecto en JavaScript. Ven que esto no es nada web, sino que es más bien parte de un server, bueno, ahorita lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, para eso, necesito utilizar, por ejemplo, Require, que es un proyecto que ha evolucionado, ya está incluido en Node, pero ha evolucionado durante algunos años atrás, que básicamente era una manera de modular JavaScript. ECMAScript, ¿verdad? O JavaScript en la web avanzó y, digamos, si se utiliza módulos de ECMAScript y Node.js se quedó un poco atrás, ¿no? Funciona muy similar, pero de manera diferente por dentro, ¿ok? Así que, digamos, Node.js se quedó con esto, ¿no? Así que, pues, así funcionaba. Al día de hoy ya estos paquetes, como son tan comunes, ya están incluidos dentro de Node.js, entonces están de manera global, digamos, en tu instalación, ¿verdad? Entonces no tienes que instalarlo, ¿ok? Luego utilizo JavaScript. Puedo, por ejemplo, crear un server utilizando esa librería que está por ahí, ¿ok? Básicamente cuando creo un server puedo empezar a escuchar y cada request tiene un request, un response, después al revés. No está. Tiene un request, un response. Ok, y eso activa una función. Ok, así que esta es una función. Simplemente cuando creo el server empiezo a escuchar. Ok, y aquí pues yo puedo, por ejemplo, empezar a hacer mi código. Lo único que voy a hacer es devolver un hola mundo. Ok.
Node.js. ¿De acuerdo? Y esto es un server. ¿Ok? Lo único que necesito hacer es ponerlo a escuchar aquí. Ok, voy a ponerlo en el puerto 3000, ojalá que no haya nada usándolo. De hecho, voy a ver porque tengo varios. Sí, hay algo aquí escuchando. Voy a quitarlos. Un segundo. Ok. Sí, tenía el puerto ocupado. Ok, no importa. Voy a poner otro puerto, pero. Ok, entonces, básicamente es unos Node.js. ¿De acuerdo? Si yo abro una terminal. Abrir una terminal por aquí. Ok, yo puedo simplemente correrlo. Bueno, tengo que navegar. Y aquí puedo correrlo con el comando node index.js. Ok, eso corre por ahí. Ahí está corriendo. Y entonces, si yo entro a mi localhost 3000, ok, ahí está mi request. Algo bien simple, ok, no voy a entrar en muchísimo detalle, pero básicamente eso es Node.js. Entonces, entre las debilidades de Node.js hay un montón de debilidades de seguridad. Incluso hay unas que parece que no se comentan mucho al respecto, ¿verdad? Para no darle mala fama a la tecnología, pero básicamente, pues imagínate que yo utilice una librería de un tercero, ¿no? Y algo, digamos, incluso una herramienta que use yo aquí, y de repente esa herramienta puede tener acceso a mi servidor, hasta el disco duro, ¿no? Entonces, en realidad sí existen debilidades de seguridad en Node.js, ¿ok? Sucede en otros lenguajes también, en otras tecnologías, así que tampoco es un caso aislado, pero son cosas de las cuales no se pudieron cambiar a tiempo, ¿verdad? Hay otros asuntos importantes con respecto a la funcionalidad de Node.js, digamos, por ejemplo, hubieron decisiones, claro, eso fue hace 10 años, ¿verdad? Pero bueno, hubieron decisiones apresuradas. Por ejemplo, había una tecnología dentro del V8 que Google decidió eliminar de Chrome, así que lo eliminaron y ellos lo usan todavía, digamos, Node.js aún lo usa, así que hay una parte de él que perdió un gran soporte, ¿verdad? Que es soporte de Google. Entonces eso es un problema. Ryan Dahl no creía que las promesas iban a ser algo como tan popular en JavaScript, ¿no? Se equivocó. Luego JavaScript continuó evolucionando y el código asincrónico, ¿verdad? Con async, await, ¿verdad? Y digamos, hacer funciones asíncronas se convirtió ya en el día a día en JavaScript. Entonces tuvieron que hacer muchos workarounds para eso por la decisión de no incluirlo originalmente. Entonces es un gran problema. Entre otras cosas que creo que más tarde las voy a mencionar. ¿Ok? Entonces, como ven, es así de fácil, se hace un servidor, pero en realidad, voy a detener esto un momento aquí. En realidad, pues uno empieza a agregar más cosas, ¿no? Cuando uno hace un proyecto, uno en realidad ¿dónde está? Perdón, me equivoqué de comando. Eso no era lo que iba a hacer, era npm init. Ok. Bien, básicamente esto es npm, ¿verdad? Es el administrador de paquetes de Node.js. En realidad, cuando uno instala Node.js, viene con Node.js, así que no es que vivan aparte, ¿verdad? El administrador de paquetes es en realidad, pues, un repositorio gigante. De hecho, puedo mostrarlo por aquí. npm es sitio, es npm 10, sí, es donde uno, por ejemplo, busca lo que necesita y encuentra montones de módulos y de paquetes y de herramientas y de un montón de cosas
y usted simplemente, digamos, al momento de entrar a uno de ellos, ¿verdad? Pues ves el estado en el que está, cuántas dependencias tiene, digamos, cuántos proyectos, cuántos otros paquetes dependen de ellos, ¿no? Ves su licencia, la versión, cuánto pesa, ¿verdad? Y empiezas a ver ahí como ejemplos de los desarrolladores, de cómo se utiliza, cómo se impone, ¿verdad? Cómo se instala, todo esto. Entonces, es como esta gran comunidad de desarrollo de paquetes de NPM, ¿ok? Entonces, uno lo puede utilizar para inicializar su proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé, voy a ponerle no demo, voy a ponerle algo. Esto es un wizard, nada más, que lo lleva uno a crear el package, el package.json, sí. Ok, y Node.js. Bueno. Y entonces uno le ayuda a llenarlo nada más, el tipo de licencia, sí, está bien. Entonces, eso que yo acabo de hacer ahí en la terminal, básicamente es este archivo. Ok, este archivo que está aquí es el punto de configuración inicial de mi proyecto de Node.js. Ok, entonces prácticamente estas son las preguntas que me hicieron ahí abajo y todo lo que yo puse, excepto algún boilerplate ahí como código estándar ahí que generalmente uno puede cambiar o reusar o modificar o qué sé yo. Ok, entonces ese es el package.json. Esta es una de las cosas que Ryan Dahl categoriza como un error, ¿no? A mí en realidad me parecía una genialidad, ¿no? Como, oh, sí, claro, tengo solo un archivo para configurar. En realidad, grandes compañías también tienen, en sus plataformas, tienen un archivo de configuración y, pues, no, pues me parece como, sí, está bien, ¿no? Eso es lo que uno está acostumbrado, pero bueno, parece que es un problema. ¿Okay? Entonces, no, interesante, ¿no? Digamos, saber eso. ¿Ok? Luego, otra cosa importantísima, cuando uno necesita un paquete, por ejemplo, uno escribe install, npm install y luego el nombre de un paquete, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de comandos lo que hacen es varias cosas. Por ejemplo, aquí me agrega dependencias en el package.json que dice, hey, esto lo necesito en esta versión o en adelante, por ejemplo. Pero aquí abajo, bueno, aquí a la izquierda, perdón, me crea un folder que se llama Node Modules. Entonces ese folder en realidad lo que tiene pues es un montón de dependencias y codependencias y un montón de cosas, ¿no? Entonces vean qué montón de código agrega mi proyecto, a pesar de que eso es código que no voy a mover con mi proyecto cuando hago un deploy, no, obviamente no necesariamente eso va a ir ahí, pero sí lo necesita para ejecutarse, ¿me entienden? Entonces es un problema, ¿no? Llevar todo esto a carga, ¿verdad? En los administradores de versiones como Git y eso, esto generalmente se ignora, así que en realidad pues no es en todo momento en el que andas cargando todo ese archivote, pero sí pues tu proyecto lo ocupa, ¿no? Son dependencias. Entonces, generalmente uno lo que hace es que almacena el proyecto sin los nodos y cuando usted va a hacer un deploy es cuando usted vuelve a generar unos nodos en el server, por ejemplo, y al server tiene paquete. ¿Ok? Entonces, eso es un diseño que se hizo para Node.js y pues la gente simplemente lo usa, ¿no? Pero es un problema, ¿ok? Y de hecho, cuando uno hace un proyecto moderno, digamos, hay proyectos en React en los que he trabajado, por ejemplo, que es increíblemente gigante ese folder. Ok, entonces es algo que tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, yo aquí agregué este Express, está por aquí está. Ok, yo agregué este paquete aquí. Entonces, digamos que si yo quisiera usarlo en mi proyecto en Node.js, yo pues lo que hago es muy parecido a lo que hice con HTTP, ¿verdad? Que es utilizar require y aquí pues digo que voy a utilizar Express, ¿ok? Entonces, aquí digamos hay, es que hay un typo aquí, ¿ok?
aquí hay un asunto con Express, ¿ok? Bueno, con la manera en la que hice eso. Yo tengo un plugin aquí que a mí me gusta mucho usar, que básicamente me calcula a mí el tamaño de, no sé por qué no funciona, pero me calcula el tamaño de los paquetes. No quiso calcular creo que falló ahí. Pero Express es gigante, digamos, es una librería bastante grande. Y hay librerías de todo tamaño. A la hora que yo utilizo Require, yo aquí no estoy especificando que esto es un proyecto de un tipo, que esto es JS o que esto es lo que sea, no estoy especificando nada. Básicamente hay en pie un sistema de priorización, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera aquí un archivo que se llamara así, entonces es el que usa. Entonces, digamos, si no está ahí, entonces lo busca en otro lugar, y si no está ahí, lo busca, digamos, empieza como en nido, digamos, o sea, como de manera recursiva. Si no lo encuentra, luego llega al node modules. Entonces, abre los modules, empieza a buscarlo. Ok, entonces, digamos, tiene como este estándar, ¿no? Que te busca los módulos que estás tratando de incluir a tu proyecto, que aparentemente es un error de diseño, ¿verdad? Según este chico. Entonces, algo que considerar también, ¿no? Entonces, eso es Node.js, ¿no? O sea, es súper popular, no es perfecto, pero de la gente lo ha usado mucho, ¿verdad? Y aparentemente muchas de los features o de las características de Node.js son consideradas pulgas, ¿verdad? O errores para los mismos creadores de Node.js, ¿ok? Entonces, regresando un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son esos errores? No haber usado promises desde el inicio. Esto fue un gran error que costó mucho después solucionar. Errores en seguridad, como ya les dije, tiene vulnerabilidades importantes. Esto es lo que yo les mencionaba de un proyecto de Google que se canceló, que es el Git. No conozco mucho sobre esto, básicamente. De hecho, hasta que empecé a indagar mucho en Node.js fue cuando descubrí que esto era parte de Node.js también. Pero el problema es que es una dependencia importante de Node.js. Y Google decidió quitarlo de Chrome, digamos, del engine o del motor. Y pues, ups, ¿no? Como nosotros usamos. Entonces, bueno, tienen que seguir ellos dándole mantenimiento y utilizando una versión que posiblemente se va a estancar, ¿no? El archivo de package.json aparentemente es un error de diseño, ¿verdad? O algo inconcluso. NPM, el administrador de paquetes, aparentemente es un error también. Y el node modules, ¿verdad? El node modules, que es ese mega folder gigante del cual hay que estarse ocupando, ¿verdad? Luego Require tiene sus debilidades y, en fin, otros. Yo creo que los mencioné casi todos con ejemplos, ¿verdad? Así que esas son las debilidades que se mencionan principalmente, ¿ok? Entonces, ahora sí, hablamos un poco de Deno. Deno básicamente, bueno, como les dije, fue anunciado en GSCon a finales del 2019. No sé si este año hubo o va a haber conferencia, no es de mis conocimientos, pero sí han habido más charlas de Deno. Así hay un par, 2 o 3 tal vez. Les recomiendo que las vean porque es history in the making, como dicen, digamos, como está pasando en este momento, entonces vale la pena, ¿no? Ver esas charlas. Además es bonito ver charlas, ¿no? A mí me gusta verlas y hacerlas. Entonces, características importantes de Deno. Deno usa Rust como, digamos, usaron ellos Rust, ¿verdad? No es que tienes que aprender Rust, no, ¿verdad? Node.js fue hecho con C++, Deno fue hecho con Rust, ¿ok? O está haciéndose con Rust, ¿ok? Al igual que Node.js utilizan el Chrome V8 para funcionar, ¿no? Y una de las cosas que diferencia, que es bastante relevante, es esta tecnología Tokio, que básicamente lo que hace es como el event loop del web browser, pero en el backend, ¿ok? O sea, en tu servidor de acuerdo. Y importantísimo, está listo para TypeScript. No es que TypeScript es un lenguaje secundario, no, es que TypeScript es un lenguaje principal. También funciona JavaScript, ¿verdad? Porque
TypeScript es un subset de JavaScript, ¿verdad? Así que está incluido, ¿verdad? Como JavaScript, pero ya está listo para TypeScript, ¿ok? Entonces, genial, ¿no? Si les gusta TypeScript, eso les va a gustar mucho. Y básicamente lo que, como el eslogan de Deno, es un runtime seguro para JavaScript y TypeScript, ¿ok? Entonces, importante eso, ¿no? La palabra seguro y que diga aquí TypeScript, importantísimo, ¿no? Luego, la página oficial de Deno es deno.land, para que la chequeen por ahí. Hay un código ahí, tutoriales y cosas para utilizarlos, para empezar, ¿no? A utilizarlo. Entonces, parte importante es la instalación. Si alguien quiere hacerlo ya mismo, puede hacerlo. De repente alguien se puede poner al corriente conmigo. Entran a esta página, deno.land, ¿ok? Yo utilicé este comando, todo funcionó. También, bueno, pueden usar brew, el homebrew, pueden usarlo si quieren. Pero básicamente aquí tiene todas las diferentes comandos para diferentes sistemas operativos, así que esto es bastante nuevo, no deberían tener problemas. Solo hay un detalle aquí, digamos, yo cuando lo instalé, voy a poner el fondo blanco. Cuando yo lo instalé, ¿cómo es que se llama eso? Un segundo. Ya. PPSHRC. Cuando yo lo instalé, esto está un poco pequeño, ¿verdad? Cuando yo lo instalé, voy a tener que enseñar eso otra vez. Cuando yo lo instalé, necesité editar este archivo. Bueno, yo no lo tenía, tuve que crearlo, ¿verdad? Por si ustedes usan un Mac, tendrán que hacer esto, ya que Catalina, la última versión del sistema operativo, cambió el shell, ¿verdad? Digamos, ya no está utilizando bash. Entonces, tienen que crear o editar este archivo si ya lo tienen y básicamente poner la variable de ambiente tal y como está aquí, ¿no? Estos datos se los da el mismo instalador, ¿no? Después de que instalan, nada más ponen atención, o sea, una vez que ustedes ponen esta línea que está por aquí, bueno, esta, digamos, en Mac o Linux o esta en Windows, no sé si Windows da el mismo problema, la verdad. Luego, él les va a decir, tienes que poner esta variable ambiente, entonces eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Una vez que hagan eso y tienen su variable de ambiente, ya pueden ejecutar Deno, ¿ok? Entonces, Deno tiene este interpretador bastante simple, de hecho se me parece mucho a Python. Yo aquí puedo ejecutar instrucciones, esto es JavaScript, ¿verdad? Bueno, TypeScript, cualquiera de los dos. Así que pues yo puedo ponerme aquí a utilizar Deno, ¿verdad? No es muy útil así, solamente como para ver qué sirve, ¿verdad? De repente utilizar alguna librería que haga algunas cosas, ¿verdad? Pero pues ya ahí está, ¿no? Es un wrapper ahí que tiene Deno que pueden utilizar, ¿ok? Entonces, continuando con esto, quería mostrarles entonces Deno, ahora sí. Entonces voy a hacer un pequeño proyecto en Deno. Aquí yo puedo ponerle el archivo como yo quiera, ¿no? O sea, ya no necesito nombre específico, ¿verdad? Bueno, Node.js tampoco, pero Node.js en realidad siempre busca el index.js. Entonces, en realidad es buena idea tener que en Node.js tu archivo de arranque se llame index.js, ya que es el primero en la prioridad de búsqueda, ¿verdad? Digamos. En este caso, en Deno es irrelevante, ¿verdad? Entonces, lo empezamos. Y como ven, es un archivo TypeScript, ya no es un archivo de JavaScript, ¿ok? Entonces, en este caso, puedo utilizar TypeScript en lugar de JavaScript. No crean que TypeScript es aprender otro lenguaje, pues no necesariamente, es un pseudo lenguaje basado en JavaScript, entonces básicamente cambia alguna sintaxis, pero no mucho en realidad, ¿ok? Entonces,
Ahí está, ¿ven? ¿Ok? Entonces, ya con esto yo puedo ejecutar Deno, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Tengo que salir de este folder y entrar en Deno. Ok, entonces para correrlo es deno run deno.ps. Ok, entonces como ven, vamos a ver. Deno.ps. Déjame ver si estoy en el folder correcto. Deno live, ¿no? ¿Sí? Perdón. No imprimí el mensaje. Un poco importante, ¿no? Imprimir algo para ver que sirva. Ok, ahora sí. Aquí está mi print. Es simple código TypeScript, ¿no? Entonces, como ven, pues funciona, ¿no? O sea, puedo utilizarlo así simplemente. No hay mucho boilerplate. Cuando digo boilerplate me refiero a código así como código que simplemente aprendes de memoria y reusas sin sentido alguno. No, hay muy poquito de eso en Deno. Y en los lenguajes modernos hay muy poco boilerplate, por dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo que hice hace un rato, ¿no? Porque hace un rato yo hice un web server. De hecho, lo tengo corriendo aquí. Este es el Node.js, ¿no? Digamos, quiero hacer lo mismo, no quiero hacer solamente la impresión. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es algo un poco diferente. Esto no aquí está. Ok, entonces voy a tener que borrar todo. Ok, y en este caso voy a usar ahora sí código TS, y como ven estoy usando imports de los de ECMAScript, ¿verdad? Ya no estoy utilizando require ni nada por el estilo, ¿verdad? Y aquí hay algo que les va a parar el pelo a más de uno, ¿verdad? Que es el import, ¿verdad? Vean que yo no he instalado ningún paquete, no tengo aquí ningún node modules, ni tampoco tengo un archivo de configuración.json. Yo lo que tengo aquí es solamente una línea de código, ¿no? Y yo, ¿de dónde importo? Digamos, si no tengo el archivo, ¿de dónde importo yo? Pues importas directamente de la ruta en la web. ¿Ok? Vean qué interesante. Entonces, yo no necesito tener el paquetillo ahí estorbando, gastándome disco duro, sino que utilizo una referencia a la web. ¿Ok? Y todos dirán, pero es lo mismo, eso va a bajarse. Sí, se va a bajar. ¿Ok? Pero queda en caché. ¿Ok? Entonces, si no lo usas, pues no va a permanecer mucho tiempo en caché. Así que, pues sí, tu sistema operativo tiene un sistema de caching, ¿verdad? Para tener archivos temporales y todo eso. Ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, no te va a pasar como te va a llenar el disco duro, un proyecto de software de 6 meses y listo, se te llena el disco duro. No. En realidad todo va a estar en caché siempre. ¿Ok? Entonces, eso a mí me pareció súper interesante, ¿no? Entonces, continuamos. Voy a crear una aplicación, prácticamente lo mismo que creé hace un rato en Node.js. En este caso, lo inicializo con esta función serve que estoy importando de aquí, del HTTP. ¿Okay? Entonces ven que el constructor lo que recibe es un objeto, y en ese objeto yo configuro el server. Entonces puedo poner varias cosas, ¿verdad? Entre timeout y cosas por el estilo, pero voy a cambiarle el puerto nada más, porque por defecto usaría el 3000, pero ya lo estoy usando, ¿verdad? En el Node.js. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Que es tener el await así nomás. Entonces, para los que ya saben JavaScript, van a decir, hey, pero eso es un error. De hecho, Visual Studio Code todavía cree que es un error. Entonces, esta es la manera de esperar por el request, ¿no? Es bien distinto. Entonces, voy a explicar esta línea de aquí. Primero que todo, ese error que marca ahí. En JavaScript, yo en realidad necesito encapsular esto en una función, ¿verdad? Para especificar que es asincrónico, ¿verdad? En el caso de Deno, ya Deno viene listo para permitir async await en alto nivel, o sea, en primera instancia.
por decirle algo, digamos, esto es válido. Entonces yo puedo, sin necesidad de encapsularlo, ¿verdad? En otra función, ¿verdad? Y especificar que eso es código asincrónico, yo simplemente puedo usarlo. Eso quiere decir que todo el código está listo para ser asincrónico, ¿ok? Entonces es un gran cambio, ¿verdad? Hay un typo por ahí, no, pero se ve un poco diferente. Entonces, básicamente, este loop que tengo aquí, porque es un for, ¿verdad? Es un ciclo, básicamente lo que va a hacer es esperar a que el app tenga, digamos, tenga lo que necesita, y cuando tiene request, entonces quiere decir que, ¡pum!, hay un request, entonces se ejecuta el código, ¿ok? Me parece un diseño bastante interesante, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esto, ¿verdad? Sí creo que hay gente ya construyendo librerías sobre esto. Por ejemplo, esperaría que pronto apareciera un Express para Deno. Ya, eso, júrenlo, va a pasar. Ok, entonces va a haber un Express para Deno que no va a tener este código, sino va a tener algo más light, digamos, tal vez para nosotros. Ok, entonces esto es todo. Este código que está aquí, en Deno, es este mismo código en Node.js. Ok, es el mismo, hace exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que este funciona con Node.js, ¿ok? Y este otro funciona con Deno, ¿ok? Vamos a ver algo de Deno. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Vamos a correrlo, ¿ok? Como lo corrimos hace un rato, pero vean lo que va a pasar. Si yo trato de correrlo, él compila y me da un error. Un error. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el error en realidad no es el que yo estaba esperando, es porque escribí mal aquí. Era respond y no response, ¿ok? Pero el error que estoy esperando es otro. Vamos a ver, este es el error, ¿ok? Ahora sí, qué interesante, ¿no? Estaba esperando un error y me dio otro error. Y yo, bueno, un momento. Ok, si nos vamos a ver información sobre este error que está aquí, básicamente es un error de seguridad, ¿ok? Me está diciendo, ahí, suave un momento, estás tratando de correr un ejecutable de Deno, ¿verdad? Pero estás exponiéndolo a la web, ¿verdad? Digamos, a tu red, ¿no? Entonces, dice, un momento, aquí hay algo malo. Entonces, lo que tengo que hacer es explícitamente poner una banderita aquí para que me permita utilizar la red, ¿ok? De esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se va a permitir por defecto que cualquier módulo o cualquier, digamos, actor dentro de mi proyecto pueda simplemente acceder a recursos o a partes de mi proyecto, ¿no? Ahora cada cosa tiene su permiso específico, ¿no? Entonces esta es una manera de controlar eso. Ok, ahora sí, voy a tratar de correrlo así. Y ustedes van a ver que, bueno, ahí no dice nada, debería decir algo. Aquí voy a correrlo, pero en el puerto 8000, que fue lo que cambié. Y ahí está. No tiene el emoji, me parece que interesante, después averiguaré por qué. Pero ven que funciona como debería, ¿no? Entonces, hice lo mismo en los Node.js. Debería tener un emoji por ahí. Bueno, se detuvo. No sé. Lo importante es que aquí está, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué detuve esto? No quería detenerlo. Ahora sí. No quería detenerlo, quería que quedaran los dos ejecutándose. Este tampoco tiene el emoji. Seguramente tengo que especificar alguna librería, porque eso no es el ASCII normal. Entonces, es por eso. Ok, entonces como ven, están funcionando los dos, uno en el puerto 3000, otro en el puerto 8000, y el código es muy similar, ¿no? O sea, hace lo mismo, pero la manera en la que yo estoy utilizando es bastante diferente.
me impresionó de verdad a mí esto, ¿no? Me parece una genial idea. Ya no vamos a tener node modules, chao, folder gigante, y tendremos siempre acceso a las versiones rápidamente. Ven que aquí dice la versión, ¿no? Bastante ágil. Y luego me gusta mucho que tenga código asincrónico a alto nivel. Me parece genial, me parece un diseño bastante bueno. Ok, entonces esto es Deno. Importante, digamos, que darse cuenta que digamos, todo el progreso, ¿verdad?, que ha hecho Deno y Node.js. Los dos por parte diferente. Pero recapitulando nada más ya para terminar, Deno no utiliza NPM, utiliza módulos por VDR, no usa package.json, todas las funciones retornan promesas, requiere permisos explícitos, ¿verdad?, que lo cual incrementa la seguridad un montón. Y luego, bueno, algo que no mencioné es que si hay un error que no tiene handler, o sea, que no es capturado, si no estás administrando un error, entonces tu servicio muere automáticamente, lo cual es muy bueno porque te va a liberar puerto. Te permite en realidad hacer capturas a más bajo nivel y hay varias ideas ahí que pueden salir de eso, ¿no? Y luego ya no usa require, sino que utiliza módulos de ECMAScript, al igual que un proyecto web. ¿Okay? Así que ya con esto terminamos. Solamente lo dejo con la idea, ¿no? Pasarse de Node.js a Deno. No necesariamente sea necesario. Tal vez si tuviera que hacer un proyecto nuevo, me animaría a probarlo. ¿Okay? Pero el mismo creador de Node.js dijo, esta charla está dirigida a entusiastas. Node.js no se va a ir a ningún lado, y eso es la realidad. ¿Okay? Así que Node.js va a seguir siendo el más popular en backend, y Deno va a empezar apenas a desarrollarse. Así que está en la versión 1.0, así que todo bien con eso, ¿no? O sea, está nuevito. Así que yo creo que ya con eso llegamos al fin de la charla. Espero que tal vez hayan preguntas, no sé si hay alguna participación ahí. Eduardo, sí, bueno, están muy tímidos. Ahí les coloqué que si tenían algunas preguntas, hay bastantes personas conectadas. Uno de los muchachos, Héctor Pérez, nos dice que es curioso que Deno sería al revés de Node, que si tiene algo que ver, si sabes por ahí. Y también... sí, dime más. Y también nos dice que quién creó o está detrás de Deno. Es que él se nos unió un poquito más tarde, pero contámoslo. ¿Que quién creó? ¿Cuál era la pregunta? Repíteme. Creó o está detrás de Deno. ¿Que quién creó Deno? Ah, bueno, ok, claro. Sí, por supuesto. Primero, sí, Deno es un anagrama de Node, ¿verdad? Sí, en efecto. El motivo por el cual es así es porque en realidad fue su mismo creador, ¿no? Que es Ryan Dahl. Entonces, si quieren pueden buscarlo. De hecho, les recomiendo seguirlo en Twitter. Aquí está. Eso es una buena práctica. Yo lo hago. Yo sigo un montón de nerds en Twitter. Creo que es este. Es este. No sé. No sé. No sé, porque este no es mi browser. Entonces, bueno, sí era él. En fin, es este muchacho, Ryan Lau, que es un muchacho muy corriente, como ustedes, como yo, como quieran. Así que hace 10 años él creó Node.js y ahora tomó la decisión de utilizar todo lo que él creía que eran malas prácticas o errores de diseño, ¿verdad? Para crear algo más sólido, digamos, algo mejor. Entonces, Deno es eso, ¿no? Deno es como lo que Node.js debería haber sido a sus ojos, ¿ok? Ya veremos cómo progresa el proyecto, ¿no? Pero eso es lo que es, por eso es que es así, y ese es el mismo creador, ¿ok?
Entonces, por eso uno va a robarle al otro. Bueno, también nos pregunta John que si no ha usado NPM, de donde sacamos el URL para las dependencias. Eso es muy interesante. Yo creo que NPM va a ser un cambio importante, porque, o sea, pareciera como que uno dijera, no, pero hey, ¿cómo voy a trabajar sin dependencia? Es muy posible que NPM ahora agregue, además de el código de instalación, ¿verdad? O el comando de instalación, también el URL para hacerlo en caché. Entonces, eso es importante. Luego, cuando utilizas la documentación de una librería, ahí es donde ves el URL, ¿no? Y entonces de ahí se saca. ¿Ok? Entonces, pues la librería que ocupes va a tener el URL, ¿no? Y ven que, digamos, ahí es donde uno especifica si es la versión estable o si es el beta y cuál es el número de la versión. ¿Ok? Entonces, eso es, así es como se consigue ese URL. ¿Ok? Yo esperaría ver cambios en la página de NPM. No sé, de repente como un link aquí, por aquí, no sé, que diga cache URL o algo así, y ese sea el que pasa y copias en tu proyecto. ¿Ok? Pero eso no ha sucedido todavía. ¿Ok? Otra de las preguntas es José Ramírez y nos dice que si es recomendable aún usar Deno en una producción, ya que es muy No, yo reciente. no lo recomendaría en un proyecto así como real, ¿no? No, no lo recomendaría. ¿Por qué no? A pesar de que soy muy entusiasta de la tecnología nueva, me parece que es un riesgo alto porque va a cambiar definitivamente muchas cosas. Luego, de repente llegas y haces lo mejor que puedes, por supuesto. Vienes, lees la documentación, aprendes sobre, digamos, cómo funciona, cómo hago esto, cómo hago lo otro, ¿verdad? Vienes y lo programas, ¿no? Y luego sale, como les dije hace un rato, de repente sale Express para Deno. Entonces ya es como, ay, rayos, lo estoy utilizando Express para Deno. Entonces cambias tu proyecto. O típico, ¿no? Programador, lo borras y vuelves a empezar de nuevo. Ya, pero esta vez pones Express. Y luego aparece otra cosa. ¿Ya? Y rayos, no. Yo lo tengo así. Bueno, voy a meterle flux a esto, no sé, un patrón ahí. Y entonces, ¿me entienden? Entonces, mejor todavía no. Si quieres hacer así como un MVP para un proyecto o algo solamente como para poderlo aprender, pues sí. Pero yo no recomendaría un proyecto real en producción así con Deno, todavía no. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación. Otra pregunta, si no se utiliza package.json, ¿cómo se realiza la configuración? Estamos muy bien. La mayoría de la configuración se hace por medio de código directamente, ¿no? Como por ejemplo aquí cuando yo hice el server, pues ahí puse. Luego van a haber muy pocos comandos porque en realidad no es un solo ejecutable, ¿no? O sea, es un solo archivo ejecutable. Entonces, digamos, no es como que el administrador de paquetes y el administrador de dependencias, y no, nada de eso. El mismo administrador de dependencias viene dentro de Deno, ¿verdad? Que es el que se encarga de evaluar este tipo de cosas que están aquí. Entonces, no va a ser complejo eso. Así que, si es un archivo de configuración no complejo, entonces ¿para qué incluirlo? Entonces, no hay archivo de configuración. ¿Qué más? En el caso de los imports por URL, se debería estar pendiente si se eliminan alguna librería, porque esto podría afectar donde se utilice. Es muy raro que alguien elimine una versión de su repo. De repente ha pasado. A mí nunca me ha pasado. Ahora, nunca hemos tenido una tecnología que use el URL directamente. Pero sí, algo interesante tal vez es que cuando yo corrí Deno, vean aquí arriba, cuando me ejecutó, que él empezó a ver que, por ejemplo, aquí, vamos a ver, llegó y ¿dónde está la primera vez que lo corrí? Déjeme buscar esto, un segundo.
Bueno, no lo encuentro, pero había una línea que decía, bajo esto, ¿verdad? El serve, este archivo. Y entonces, digamos, yo me imagino que ahí, si no lo hubiera encontrado, hubiera dado un error, ¿no? Entonces, hay maneras de solucionar ese tipo de problemas, ¿verdad? Con automatización y otras cosas. Pero sí, me imagino que eso va a tener uno que tener cierta precaución por ahí, al menos al inicio, ¿verdad? Mientras el ecosistema se acostumbra, ¿verdad? A hacerlo así. De hecho, es un buen comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, por ahí estaríamos. Yo creo que ya podemos ir haciendo el cierre. Bueno, agradecerle a todas las personas que están conectadas profundamente de parte de la comunidad, porque estos espacios los vamos a seguir propiciando, espacios técnicos en los cuales podamos seguir compartiendo conocimientos. Si alguno de por acá, de los que está conectado, quiere compartir alguno de sus conocimientos en diferentes tecnologías, en algo muy específico, o tal vez generar un foro de discusión alrededor de lo que es tecnología, no duden en levantar la mano y decirnos a la comunidad, digamos, a los líderes de la comunidad que están interesados. Parte de nuestra misión, digamos, como comunidad, es generar este networking y también, como lo hacemos en diferentes espacios, poder compartir código. Podemos hacer sesiones también para hacer retos de código. Podemos hacer muchísimas cosas. Entonces están invitados a seguir conectados todos los miércoles con nosotros a las 6 de la tarde. Las charlas se van a estar anunciando con anticipación en los próximos días. Entonces, por ahí quedan con la información nuestra y cualquier cosa, no duden en escribirnos, como les mencioné. No sé si quieres decir algo, hacer un cierre. No, solamente repetir lo que tú dijiste, de que si alguien de repente los fines de semana estás aprendiendo, no sé, Dart y dices, ok, aprendí a usar una librería o estoy haciendo un demo, puedes venir y compartirlo con la comunidad. Y créeme que eso es súper útil y eso le enseñaría un montón de cosas a un montón de gente. Entonces, ¿para qué guardarse esos progresos uno solo, ¿no? Mejor compartirlos. Entonces, pues, este es el lugar, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Llegó una última pregunta, Eduardo, a ver si la podemos contestar antes de irnos. ¿Se puede usar el módulo sin utilizar una URL? No se puede. Hay que usar la URL. Ya con esto vamos por finalizado. Estamos muy felices por los comentarios que nos colocaron por ahí y nos vemos el próximo miércoles con otra sesión técnica. Buenas noches. Nos vemos. Chao.